Cada día del mes de agosto charlaremos tomando café. Pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Hoy quedamos para un café con Nerea Gutiérrez, en la edición especial de verano de este podcast. Bienvenida, Nerea, ¿cómo estás? Muy bien, Seu, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me encanta la idea de la edición de verano. Me parece fresca, me encanta. A la SEU del pasado le pareció una buena idea, pero como te comentaba antes de empezar a grabar, la SEU de la ahora está un poquito enfangada con todo el trabajo que conlleva grabar 31 episodios de podcast en un mes y publicarlos al mes siguiente. Pero está siendo también súper divertido. Me está dando la oportunidad de ver, de hablar con personas que hace tiempo me habría gustado que estuvierais aquí, como es tu caso, y nunca encontraba el momento. Pues el momento es ahora y lo estoy disfrutando mucho. Yo también. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién es Nerea Gutiérrez? Es una buena pregunta. Cuando me enviaste las preguntas que me ibas a hacer, dije, qué buena pregunta. Yo creo que Nerea es una exploradora, básicamente. Una persona que quizás en otra vida fue arqueóloga o paleontóloga, que le gusta ver qué más hay, ¿no? Qué más allá, y como mover un poco la maraña, descubrir más, como un paleontólogo cuando mueve una piedra y después con un cepillito va moviendo el polvo para encontrar quizás un hueso, o quizás una vasija, y sigue buscando y a ver qué más hay, cómo lo completamos a esto, ¿no? Hay una frase del libro de David Lynch, que ahora no me acuerdo cómo se llama, después te digo cómo se llama, pero que él habla un poco de la creatividad y cómo llega él a la creatividad mediante la meditación. Y él dice, en lo profundo es en donde se encuentra el pez dorado. Entonces, si quieres encontrar el pez dorado, que es ese tesoro, ¿no? Ujú. No te puedes quedar en la orilla, tienes que seguir eh, viendo qué más hay. Así que yo creo que sí, Nerea es una exploradora. Que has vivido además en distintos países, Bueno, he vivido en dos países, en 2 países. sí. Pero no creo que eso sea parte de mi parte exploradora, porque no fue algo valiente ni algo, fue como, bueno, ¿por qué no hacerlo? No hubo miedo detrás, entonces no hubo valentía tampoco, ¿no? Fue como se me dio la oportunidad y ¿por qué no? Pero creo que es lo que me lleva también a hacer lo que hago hoy, que me gustan las historias, me gusta ver lo que hay detrás de las personas, intentar llegar a realmente lo que piensan, porque viste que nos ponemos como capas y pensamos que pensamos lo que pensamos, pero en realidad creo que pensamos otra cosa. Y es como que hay que ir, bueno, tú eres coach, entonces lo debes saber, ¿no? Hay que ir como buscando qué más hay para encontrar eso. Y a mí me gusta esto de, bueno, lo mío es la parte emprendedora, ¿no? De ver por qué algunas personas llegan y otras personas no, qué es lo que tienen unas que otras no tienen. Entonces, hago muchas preguntas, muevo muchas rocas, ¿no? Paso el cepillito bastante para intentar llegar a eso que a mí es lo que me sirve para darme respuesta a estas preguntas, ¿no? Muchas veces vivimos debajo de un montón de capas de cebolla que a veces, como tú dices, no sabemos ni qué tenemos. Y a mí que me gusta mucho observar a la gente, somos muy distintos en función de con quién estamos. Y yo creo que al final casi olvidamos quiénes somos. Y yo en estas conversaciones muchas veces noto que llego a una parte que no llego en otros momentos. No sé si a ti te pasa cuando haces tu podcast. Eh, Muchas veces me pasa después cuando lo escucho. Cuando estoy haciendo una entrevista, muchas veces estoy tan enfocada en las preguntas que a veces sí le presto atención a las respuestas, pero no, sí que le presto atención, pero le presto atención desde el enfoque de la pregunta que yo tenía y cuando las vuelvo a escuchar me doy cuenta que me estaban diciendo otra cosa. Ujú. Y ahí es cuando me gusta más todavía. Por eso cuando empecé con el podcast, que ahora está pausado, lo editaba también, ¿no? Le editaba y le iba viendo, buscando yo la historia y le preparaba la introducción, que después es lo que yo, la conclusión que sacaba de toda esa conversación, que generalmente no era la conclusión que tenía cuando terminaba la entrevista. Era algo diferente. Algo diferente.
Tu sí. podcast es súper bueno, a mí me encantaba, ya lo sabes, que me escuchaba todos los episodios porque tiene una edición súper fresca, súper divertida, diferente Ah, y me encantaba. un montón de tiempo me llevaba eso. Por Oh, eso te he pausado ahora, porque lo hice por puro gusto, no había ningún negocio detrás, ninguna estrategia, nada, y me di cuenta que me estaba llevando demasiado tiempo y que si bien lo estaba disfrutando, digo, que esto también hay que capitalizarlo de algún modo, porque ya. como hobby es un hobby que me llevaba mucho tiempo. Bueno, pero es un hobby que está ahí y que en cualquier momento puedes retomar. Sí. Tus fanses te esperamos. Ay, gracias. ¿Y a qué te dedicas profesionalmente? Me he dedicado en los últimos tiempos, en los últimos años, mucho al marketing y a la comunicación, pero desde que empecé con el podcast, desde poco después, me empecé a especializar mucho en storytelling. Me di cuenta que esa parte, o sea, relacionado con el marketing y con la comunicación, pero ahí es donde quiero profundizar. Digo, ahí es donde está el pez dorado, es ahí. Entonces, estoy trabajando mucho en eso, capacitándome mucho en eso también porque ese es el camino. Yo como, o sea, ahí, yo creo que ese es mi Pompeya o mi Machu Picchu. La arqueóloga es como que digo, ahí, ¿no? Eso es lo que voy a descubrir y lo que he descubierto. Ese es mi tesoro. Ayer grabé con Nicolás, que bueno, es el episodio que va a ir antes del tuyo, y hay una frase que digo mucho que es que todos tenemos un podcast, y él me decía, todos tenemos una historia que contar y a muchos nos gusta escuchar. Ujú. Y creo que encaja mucho con tu storytelling, ¿no? Sí, pero lo que me he dado cuenta es que si bien todos tenemos una historia para contar, o bien no sabemos contarla, o bien no sabemos cuál es la historia, ¿no? O la infravaloramos también. Hace poco di una charla en donde puse a Elizabeth Gilbert y el libro y la película Comer, Rezar y Amar como ejemplo. Ujú. ¿La has visto? Sí, ¿O no? sí, Bien, sí, la he visto, la he visto. lo que le pasa en el viaje a Elizabeth, ella pasa 4 meses en Italia, 4 meses en India y 4 meses en Bali, ¿no? Lo que se propone ella es conectar con el placer en Italia porque se había desconectado de eso, ella viene de una crisis vital, existencial muy importante, que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas una crisis existencial donde tenemos que frenar. Entonces se propone conectar con el placer en Italia, conectar con ella misma y con lo sagrado en India y que dejar que la vida la sorprenda en Bali. Y si ves la película, que es más fácil que el libro y que se ve más claro también, lo que le pasa en Italia sin desmerecer la historia, ¿no? Es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si nos tomamos 4 meses de vacaciones en Italia, porque al final es conecta con el placer, conoce gente, engorda, come, se divierte, ¿no? O Ujú. sea, Planazo. la nada, pero que, o sea, más o menos nos pasaría lo mismo. Lo mismo si vamos 4 meses a un ashram a India, intentamos meditar todos los días, vamos a tener una crisis, nos vamos a enfrentar con muchas barreras internas, pero al final yo creo que después de 4 meses intentando, estando en ese ambiente, creo que lo vas a lograr, ¿no? Ya después, al final de la película, ella se enamora en Bali, eh, entonces eso creo que es muy bueno, es un muy buen cierre, pero cuando empieza la historia de ella cuenta que siempre estaba en una relación, que siempre estaba en pareja, que no se daba ni 2 semanas de vacaciones, entonces tampoco es que ese enamoramiento al final del viaje es algo muy distinto de lo que era su vida. Entonces, no era como para decir, al final a todos nos pasaría lo mismo, sino que ella podría haber vuelto de ese viaje, podría haberse reunido con sus amigas y podría haber en un café dicho, chicas, todo lo que me pasó, ¿no? Y haber Ujú. hablado de lo lindo que era el Coliseo y de la humedad y el calor en India, ¿no? Pero sin embargo, ella usó el viaje del héroe como estructura narrativa para contar su historia y el resultado al final es el que vimos, ¿no? O sea, un bestseller mundial. Mm, Entonces, esto quiero decir, es un viaje que nos podría haber pasado en mayor o menor medida a todos, pero ella lo supo contar. Ella ya. vio la historia. Y sabía, porque era escritora, sabía usar los elementos también, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia. Sí. Yo creo que también a veces, al ser nuestra propia historia, no le damos tanta importancia Ujú, sí. como a nuestro propio conocimiento, ¿no? Como ya lo sabemos, pues es fácil, lo puede hacer cualquiera.
y alguien que nos ve desde fuera dice, pues yo no sé hacerlo, me dices cómo hago, me podrías enseñar, y ahí es donde encontramos el valor, ¿no? Cuando alguien desde fuera nos dice que nuestro conocimiento es válido, que nuestra historia es interesante, pero realmente yo creo que todos tenemos un podcast, todos tenemos algo que contar. Mm, sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu recuerdo de verano más memorable? Mira, yo vivía en un pueblo. Todos los veranos eran iguales. Todos los veranos de la infancia fueron iguales y todos los veranos de la adolescencia eran iguales. Entonces pensaba en esta pregunta y digo, no tengo un recuerdo de un verano, porque amaba mis veranos, yo sabía lo que iba a pasar. Yo vivía en un barrio con muchos niños de mi edad, tenía muchos primos de mi edad, entonces venían las vacaciones de verano a mi casa, estábamos en la piscina, nos juntábamos a jugar a las escondidas a la noche con los chicos del barrio, íbamos tocando la puerta, señora Norma, ¿está Melina? Melina quiere jugar a las escondidas, entonces nos juntábamos, era improvisación total, ya sabíamos lo que iba a pasar. Y esa era predecible, y esa previsibilidad creo que hacía que todos los veranos fueran especiales. Porque durante todo el año estábamos esperando los veranos. Ya sabíamos lo que iba a pasar. O sea que no tengo un recuerdo de verano, porque eran todos los veranos iguales y eran maravillosos. Sino el concepto de verano en sí mismo. Sí, eran todos veranos iguales. Eran todos los veranos iguales. Sabíamos lo que íbamos a comer para merendar. Después de la piscina teníamos una piscina, no sé cómo le dicen en España, las de lona, ¿viste? Mm. Que se arman y desarman. Y sabíamos que la merienda, o sea, a lo que íbamos a jugar, la merienda iba a ser un bocata de jamón con una chocolatada. Eso era el verano. A la noche íbamos a jugar a las escondidas con todos los chicos del barrio. Eso era el verano. Eso era el verano. Qué guay. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido y qué aprendizaje te ha dejado? Yo creo que, a ver, haber perdido a mi papá cuando tenía 8 años, no sé si ha sido lo más difícil, porque al tener 8 años tampoco me daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces vamos a decir que fue algo que me marcó. Después mi padrastro también falleció, entonces creo que eso son cosas que marcan mucho porque terminan dándole un poco de forma a tu personalidad, o quizás no personalidad, pero tu actitud en muchas cosas. Y me encantaría decirte que aprendí a que la vida es ahora, que hay que disfrutar el momento, como me decías antes de empezar a grabar, que aquí hay que aprovechar cada momento, cada instante, que hay que valorar lo que tenemos, pero esa lección todavía no la he aprendido, todavía no. Lo que sí he aprendido es que todo pasa, lo bueno y lo malo, que nos llevará un poco más o menos de tiempo, depende de la actitud, de la experiencia vital y del grado de conexión emocional que cada uno tenga, o inteligencia emocional, como lo llames, o desarrollo emocional. Pero todo pasa, lo malo y lo bueno. Hay una canción de un rapero, yo no sé por qué escucho a un rapero, pero lo escucho. Se llama El Chollín, El Chojín, bueno, no sé cómo se dice. Y es un hombre que piensa mucho, que le da muchas vueltas a las cosas, y decía en una canción que seguía siendo la misma persona cuando las cosas iban súper bien y cuando las cosas iban súper mal, o cuando tenía un éxito muy grande o un fracaso, ¿no? O sea, ni te des tanto aire cuando las cosas van bien, ni te vengas tan abajo cuando las cosas van mal. Eres la misma persona. Y me parece una gran lección y un gran aprendizaje. Mm. ¿Algo por lo que des las gracias? Por lo que te decía antes también de empezar a grabar, Si es que, que nos hemos hecho un podcast antes de empezar a grabar. doy las gracias porque dentro de todo tengo una vida fácil en donde no tengo que correr a todos lados, no tengo prisas, no tengo apuro, entonces tengo una vida fácil, vivo en un lugar que es precioso, aquí en Andorra, terminamos de grabar esto y me puedo ir a la montaña aquí, en 5 minutos estoy. Doy las gracias por la relación que tengo con mi hija, doy las gracias por la comunidad que he logrado forjarme en los últimos 2 años, estando aquí, que me ha costado mucho, una red muy, muy linda. Y doy las gracias también por mi personalidad exploradora.
por querer ver qué más hay, porque ahora que soy consciente de esto, empiezo a contarme otra historia, porque antes me contaba la historia de la inconstante, de la que todo el tiempo estaba cambiando, de que todo le aburría, pero ahora empiezo a conectar los puntos hacia atrás y veo que en realidad todo tiene sentido. Ya. Mirando hacia adelante, veo todo, veo peces dorados por todos lados. La importancia de las palabras. Mm. ¿Cómo puede una misma situación causarte desasosiego o darte la paz? Em, yo, hay una corriente en contra de las etiquetas, pero yo creo que a veces una etiqueta, ¿no? Te puede dar cierta paz. A mí me da mucha paz la etiqueta. Yo tengo, por más que no quiero, y el consejo mucho es no te encajones, no te pongas en este cajoncito, soy así. Me da alivio ponerme en un cajón. Mm. Ahora, quizás más adelante, no, pero sí, la etiqueta me da tranquilidad. Un consejo que te gustaría haber recibido de niña. Que estaba bien como estaba, que no tenía que cambiar, no tenía que compararme tanto con las demás, que, que estaba bien así, que, que eso, que no pensara que me faltaba algo, que no era tan buena como las otras, que me comparase menos. Ujú. Cuéntanos tres cosas sobre ti. Tres cosas sobre mí, que suelo leer 2 o 3 libros al mismo tiempo. Tengo un libro en la mesa de noche. Ahora mismo estoy leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días porque nunca lo había leído. Ujú. Tengo un libro suelo tener un libro en el escritorio que tiene que ver con algo de la profesión. Ahora tengo uno que se llama La Estrategia del Océano Azul, que Ujú. básicamente es muy interesante para poder de una manera inteligente y auténtica diferenciarte del resto, ¿no? Y suelo tener uno o en la cocina o cerca de la mesa de donde miro tele, entonces me recuerdo que cuando estoy esperando, no sé, que se haga la comida, en vez de coger el móvil y mirar Instagram, leo un trocito de ese libro. Y ahora el libro que tengo en la mesa de la cocina es uno que ya había leído, que estoy releyendo, que es sobre storytelling, sobre cómo hacer un guión, que se llama Salva al gato, que es muy bonito. Y el que le guste, o el que tenga interés en poder empezar a contar su historia, es un libro que recomiendo. Ah, pues no, no lo conozco, me lo apunto. Y el de la Vuelta al Mundo en 80 días también, porque de niña, eh, ahora de adulta me he dado cuenta que yo empecé a ser una exploradora de niña cuando veía Willy Fogg. Fueron los primeros dibujos que yo vi así de otro país, de otro mundo. Y cuando cumplí 40 años, hicimos un fiestón tremendo y me regaló mi marido un mapa con Willy Fogg en el medio y el mapa es un imán. Entonces, de cada viaje que hacemos, imprimimos una foto en ese papel imantado y tenemos todos nuestros viajes ahí con fotos Me y encanta. No serán 80 días, pero sí. buena idea. Y me apunto porque yo tampoco he leído nunca el libro. Bueno, es interesante, es interesante. Bueno, otra cosa sobre mí, tuve un intento en el mundo del arte que estuvo muy bien. Fue cuando todavía vivía en Buenos Aires, tenía una comunidad muy bonita. Hice mi primera exhibición y vendí todo lo que había hecho, todo lo que tenía exhibido en la primera. ¿Y eran cuadros o...? Eran cuadros, era pintura, sí. Ah, Había exhibido 6 y vendí los 6 esa misma noche. Sí, eso fue. wow. ¿Y qué sentiste? Eh, es una sorpresa total porque yo no tenía nada de fe, o sea, no lo esperaba para nada. Así que creo que en ese momento no me di cuenta, de hecho se me acercaron las personas y no estaba preparada para eso, no sabía qué hacer, cuál era el procedimiento, entonces ahí mismo que estaba mi profe de arte le pregunté, me acaban de comprar todo, pero no sé, me quieren dar una seña aquí, pero tengo efectivo, ¿qué le cojo el efectivo? ¿Dónde le hago un recibo? Si yo no tengo, no tenía nada, no tenía ni idea, pero fue muy bonito, después lo dejé, me vine a Andorra, perdí la comunidad y de cierto modo lo dejé. Voy a volver, supongo, parte de mí, Sí, parte de mí. todo lo que vamos haciendo va quedando ahí. Ujú, sí. Y la tercera cosa es que tengo una autoexigencia tóxica, básicamente. Sí, me frena para hacer muchas cosas. Estoy hace tiempo intentando largar una mentoría
de storytelling grupal y no lo hago porque siempre me falta algo. Me falta un libro más para leer, me falta un curso más para hacer, me falta un cliente más para poder corroborar esto, ¿no? Para poder no hablar de la teoría, sino de la experiencia. Entonces me falta otro cliente que venga a preguntarme esto, resolverlo, entonces después puedo hablar sobre esto en base a la experiencia. Siempre me falta algo. Te entiendo tanto, te entiendo tanto. Al mismo tiempo te animo a que lo hagas, porque todo lo que haces es maravilloso. No es por peloteo, que lo parece, pero todo lo que haces, cómo comunicas en Instagram, esos posts que pones, tu podcast ya te he dicho que me flipa, así que estás preparada. Muchas gracias, Evo. Muchas gracias. Esta se está convirtiendo en mi pregunta favorita del podcast de la edición especial de verano, el Cuéntame 3 cosas sobre ti. Muchas gracias, me ha encantado. Pues nada. ¿Qué canción no puede faltar en tu playlist de verano? Esa, te estaba faltando esa pregunta. Me hiciste volver a la adolescencia, ¿no? A la infancia con esto. Cuando había una canción que yo asociaba con el verano, digo, ¿hace cuánto tiempo que dejé de asociar una canción con el verano? Y ayer me puse a pensar, y hoy no me puede faltar, de Coldplay, Himno para el fin de semana, Hymn for the Weekend. Hoy no puede faltar esa canción. Genial. Yo creo que antes, cuando éramos niños, había como la canción del verano. Yo no sé si ahora con todas las plataformas y si eso sigue ocurriendo, porque yo cuando hablo con mi hija, que tiene 23 años, observo que los de nuestra generación teníamos como unos referentes comunes, porque había una tele, todos hacemos los chistes y los entendemos, y ahora ellos que tienen tanta posibilidad de elegir, pues unos ven una cosa, otros ven otra, y ella me decía, mamá, sí que tenemos referentes y memes y chistes comunes, lo que pasa que es diferente a como eran los vuestros. Y yo creo que lo de la canción del verano se está perdiendo. Se está perdiendo la radio. Y yo creo que, lo que determinaba la canción del verano era la radio. Y cada vez hay menos gente que escucha la radio, entonces. Quizás en Spotify, cuando empiece Top Hits, Mm, hay una playlist que creo que se llama Top Hits del día o algo así, quizás, bueno, no sé. Pero al perderse la radio. ya. Ya, a mí me pilla mayor esto ya de la canción del verano, yo me quedé en la bomba esta que sonó aquí hasta la saciedad y en esas cosas tan frikis de ¿La bomba que de Ricky felicidad. Martin o qué bomba? La bomba de Ricky. Había, había una canción de King África que era bomba, bomba, Ah, un movimiento ah, muy sexy, vale. bomba. Ay, claro que te has quedado. Perdón, queridos escuchantes, por haber roto vuestros tímpanos cantando la bomba. Nunca en mi vida pensé que cantaría la bomba en un episodio de podcast. Siempre la primera vez, ¿viste? Para todos, sí, No sí. se lo comentes al próximo entrevistado, por las dudas que te hagan, te diga otra vez, ¿cuál es? Los 31 días de agosto, Sego aparece en su podcast cantando la bomba. No sé si eso no me restaría escuchantes. No vamos a intentarlo por si acaso. Ay, en fin. ¿Con quién te tomarías un café? Con Elizabeth Gilbert y con Michelle Obama. Uh. Uh. Y con las dos a la vez, ya te digo. No, separadas. Mira si se ponen a hablar entre ellas, me quedo yo al margen. Ellas tienen vidas mucho más interesantes, van a empezar a compartir entre ellas, yo voy a estar de testigo, que puede ser interesante también, pero no, de uno, así, de uno a uno. De uno a uno. Sí, ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? con Laura Marí Barrajón, una amiga, una persona súper inteligente, inspiradora, que tiene una historia maravillosa, pero que no quiere contar. Vaya. Necesita una tutoría de storytelling. Necesita, sí, no, ella dice hay cosas que me las guardo para mí, o sea que me las cuenta a mí o se las cuenta a sus amigos, pero no las quiere contar en público. Y yo digo, harías un bien a la humanidad si contaras todas las cosas que has logrado. Pero bueno, Quizá más adelante. quizá más adelante, sí. Pues muchas gracias, Nerea, por este ratito que hemos pasado tan chulo. Gracias por ponérmelo tan fácil, por subirte a esta aventura y por acompañarme en la edición especial de verano. A ti, Seu, para mí es un placer en serio. Muchas. Espero que hayas estado a gusto Sí, y que nos veamos pronto. igualmente. Un Gracias. abrazo. Adiós. Suscríbete a este podcast para no perderte ningún episodio.